Bueno, pues estamos aquí en este ámbito de la prosperidad, que es muy interesante conocerlo, y también se corresponde con algo que se llama nobleza. La nobleza es una actitud interna eh, de ayuda, de bienestar, de un ámbito, digámoslo así, superior. Los metales, decimos que un metal es noble cuando tiene más capacidad de recibir y de transmitir energía. En el ser humano no deja de ser muy parecido desde el lugar de transmitir y recibir para dar. Entonces, es muy importante ver que en nuestra vida la prosperidad se corresponde siempre también con la nobleza, con vivir dignamente de lo mejor posible, estar contentos, felices. Dice un maestro que es el Elohim Hércules, que justamente aquí lo agarraron de padrino de la escuela, ¿verdad? Yo lo veo en el muro y ya digo, es el padrino aquí de la escuela, ¿verdad? Dice, ¿estás contento con medio pan cuando podrías tener uno completo? No importa cómo nos esté yendo en la vida, tenemos medio pan. Y nosotros a veces creemos que estamos súper bien, pero no importa. Eso quiere decir que todavía nos falta la otra mitad, medio pan. ¿Estás resignado a vivir limitado y con un cuerpo que se corrompe? O sea que ya así, ni modo. No, ¿verdad? No aceptes limitaciones en ti cuando sabes que solo requieres el ejercicio de tu voluntad para extraer de tu interior todo lo que necesitas. ¿La voluntad qué es? Querer y decidir, determinarse y ya. Es usar, por supuesto, el poder del decreto y la determinación para hacer lo que sea necesario en nuestra vida. Y muchas veces nuestra vida es pura determinación. Lo que tú decidas va a ocurrir. Si no hace daño a nadie, si es entre más generoso, más descentrado en ti sea, va a ocurrir más rápido. Pero esa es la clave. ¿Cuánto nosotros estamos listos para hacer, verdad? Entonces, manifiéstate cuando veas carencia, cuando veas limitación, cuando veas imperfección o cosas tóxicas, no te quedes pasmado. No lo aceptes. Di, ¿qué acaso estoy loco? ¿Por qué me quedo detenido con esta situación? No, hay que romper y decretar, ¿verdad? Con el Cristo interno. La opulencia, excelencia, etiqueta y ennoblecimiento. Podemos decretar. Yo decreto que esto se realice con la opulencia, la excelencia, la etiqueta y el ennoblecimiento que Dios desea. Si no, desde cero, ¿verdad? Vuelves a comenzar, te planteas todo desde cero. ¿Para qué? Para que todo salga muy bien. Pero no aceptemos mediocridades, ¿verdad? La palabra mediocre es el que mediocre, cosas a medias. Entonces todo lindo, elegante, como debe de ser, simple, ¿verdad? No es necesario ser ostentoso para manifestar esa prosperidad. Prosperidad y nobleza. ¿Quién quiere leer el primer párrafo? Es noble la persona que actúa con recta intención y buena voluntad para con todo el mundo. Los siniestros tienen mala fe hacia los demás, aunque digan que actúan por el bien de la humanidad. Entonces, pensar bien de todos, te caiga o no te caiga. Eso es ser generoso y pensar bien de los demás. Hay personas que tienen mala fe hacia los demás, están pensando mal de los demás. Eso, Los siniestros, dice, o sea, algunas personas, quiere decir los siniestros. sí, personas que aceptan lo contrario, serían los contrarios a los nobles, ¿verdad? Segundo párrafo, ¿quién me ayuda a leer acerca de una persona noble? Dice, promueve el conocerse a sí mismo y la solución de problemas. Los siniestros procuran la ignorancia, que se desconozca el mal en ellos y se lo vea en los demás. Exacto, los siniestros están buscando los errores de los demás. Las personas nobles ven todo bonito, todo bello, solamente se habla o se usa la palabra para hablar de cosas divinas, lindas, elegantes y demás. Y si no es lindo, Mejor no se dice. exactamente. ¿Quién es noble? ¿Quién me ayuda a leer del siguiente párrafo? El que ama y se ocupa de sus semejantes
Los siniestros no aman a nadie y se ocupan solo de lo suyo. Eso es mucho cuidado, ¿verdad? De no caer en el egoísmo, solamente andar pensando en nosotros. Eso no es noble. Lo noble es pensar en los demás. En muchas de las veces antes que nosotros mismos, pero ya vimos, ¿verdad? Que aportamos la ayuda que es posible dentro de nuestras capacidades y demás. El siguiente párrafo. El que verás sincera, que da la cara por sus actos ante el mundo. Los siniestros viven ocultos en sus madrigueras. Exacto, ¿verdad? Esto es estar abierto siempre a todo el mundo, por supuesto, reconociendo todas las cosas. Manifiesta nobleza el que comunica la vida de los santos, místicos y maestros como modelo a imitar. Los siniestros no promueven la vida de nadie, ya que son completamente egoístas, ¿verdad? Por ello solamente se hablaría de su vida. Y el siguiente párrafo, ¿quién me ayuda a leer? La persona que sirve, limpia, barre, cocina o friega junto a los demás. Los siniestros viven encumbrados en sus tronos, atendidos por los de abajo. Exacto, entonces si siempre estamos dispuestos a ayudar y demás, manifestamos nobleza. Es noble, ¿quién me ayuda a leer? La persona que se ocupa de su familia y de su manutención, los siniestros abandonan a sus familias y se olvidan de la comida de sus hijos. Entonces es noble cumplir con los compromisos de nuestras familias, ¿verdad? Muy importante. Y siguiente punto. La persona que agradece y reconoce constantemente las enseñanzas espirituales y los favores recibidos y los retribuye con servicio. Los siniestros son malagradecidos, desconocen a quien les ha hecho algún bien y ven como malo el bien recibido. Los siniestros se ocupan de escribir, llamar y hablar mal de los demás. Exacto, no es nada noble, ¿verdad? De hablar mal de los demás y demás. Y esto, por supuesto, va de la mano, ¿verdad? Para que sí se exprese esa riqueza también en nuestra fórmula de vida y en lo que hacemos. ¿Dudas hasta aquí del día de hoy? Todo esto, bueno, lo van a encontrar en diversos textos, pero el texto inicial de estudio se llama Pilares de la Metafísica, que es una obra de Rubén Cedeño y es justamente el primer texto de estudio metafísico con el que se comienza ya formalmente a trabajar, ¿verdad? Primero el mentalismo, los 7 principios universales, el ser interno, el poder del Cristo, del ser interior, y se pasa a los 7 rayos y después al rayo violeta, que es fundamental para liberar y perdonar todo en la era. Entonces, es que así se comienza pues con todo este ejercicio, ¿vale? Si les parece bien, vamos a hacer la práctica de la donación. Vamos a hacer la donación a